Más ahí estuvo de manera incisiva, no queriendo que se llegue a la condena, tanto Bauer y también Merardo Palacios. El que se mantuvo siempre, incluso destacando su buena conducta, que todo el tiempo intentó resolver con en este caso, las víctimas, era Osvaldo Vera. Porque en ese momento él era suboficial, o sea, oficial, y estaba bajo el mando del subcomisario. Al subcomisario llaman de Goyaponas en ese momento. Y sí, algo subalterno. Exactamente. Y es por eso que muchos destacaban, incluso en su legajo, él aparece como que no teniendo ningún otro problema más que este. Ahora él era comisario principal, incluso la querella había pedido la pena mínima de tan solo 5 años, pero le dieron, teniendo en cuenta casos de torturas, 6 años. Va a prisión también. Va a prisión también. Vamos a escuchar parte de la petición, por último, de Walter Bauer. Hago recordando con respeto a dos designaciones que me tocaron hablar en el relatorio de dos brillantes hombres, expresidentes. Señor Bauer, por favor le pido que haga su petición, no una declaración. Es un pedido concreto como lo hicieron los otros acusados. Es un pedido que recuerdo la memoria de estas dos personas, del doctor Carpacielo y del doctor Nino Ayala, destinado por el Congreso. Y habíamos dicho lo siguiente, y ese es mi pedido para vosotros. Creo en el Paraguay, creo en sus hombres, creo en Dios, creo en la justicia, a pesar de las injusticias que me ha tocado vivir. Les ruego que sean valientes. Por mi parte, hoy lo digo de frente, no tengo rencor. El Señor perdonará a quien debe perdonar. Sé que en cada ser humano hay siempre algo bueno, aunque fuere lo más recóndito de su ser, incluso de que le están jugando. Les pido que hagan justicia con este hombre que se encarna dentro de aquella famosa frase de que hay personas que son víctimas eternas de la historia. Señor presidente, están juzgando a un paraguayo. Como le dije, no fui héroe de esa guerra, pero fui parte de su alma. Y mi alma está entera. Júzguenme como alguien que jugó con el alma, por la patria, por ustedes, por mí, por mis hijos, por los que vendrán, por los que se fueron. Muy bien. Viva Paraguay, señor presidente, y perdónenme, viva el Partido Colorado. Ahí lo que decía Walter Bauer, una petición se hace en un lapso breve. Sí, directo. Directo, quiero pedir, no sé, que me lleven comida todos los días, que Por eso me llamaba tengan- atención. Pues ya pues ahí le discurso. Claro, ya pone discurso y le dice, está condenando a un paraguayo. Y claro que se va a condenar si Ya. ha cometido un error, y más aún siendo un ministro del Interior y por hechos de tortura. Claro que se te va a condenar. Y claro que hicieron un buen trabajo los jueces por la entereza. Muchas veces también criticamos el tema de la justicia, pero cuando llega, felicitamos también. Porque Y acá se aplica esa famosa frase, ¿verdad? Que la justicia tarda, pero llega. En este Acá caso tardó. se aplicó, ¿verdad? 24, Tardó. casi 25 años. Y se tuvo que batallar muchísimo. Sí. Sí. Y vamos directamente hasta el Palacio de Justicia para tener repercusiones de esta condena. Oliver, contigo. Es así, Raúl, muy buenas tardes, el saludo a los televidentes. Nos encontramos con la fiscal Sonia Sanguinés justamente a los efectos de poder conocer también sus consideraciones en razón del juicio, y también con el señor Jorge López, una de las víctimas también de este caso. Así que vamos a hablar primero con la fiscal. Fiscal, muy buenas tardes. Conforme con la sentencia.
Sí, muy buenas tardes. Realmente muy conforme luego de este largo juicio, porque nos ocupó casi un año de sesiones, de jornadas plenas, enteras de juicio. Hemos llegado a la condena efectiva de los 3 acusados. También el Ministerio Público personalmente estamos yo estoy muy conforme con los años de pena para cada uno de ellos, porque creo que es lo que corresponde. Ahora, hablaba fiscal del tiempo excesivo en el cual justamente se llegó a esta condena. Sí, totalmente. Si vamos a tener en cuenta el proceso en sí, es un proceso que casi llegó a los 25 años. Como refirió también la miembro del tribunal, el Estado paraguayo tiene una condena justamente por esta situación, pero felizmente hoy logramos concluir este juicio y con una condena que es lo que estábamos esperando. Bueno, y quiero hablar también, gracias fiscal, con el señor Jorge. Don Jorge, después de mucho tiempo, una cuestión ya satisfactoria, inclusive esta condena para las 3 personas. Sí, así es, una condena satisfactoria por un lado, pero tampoco llena las expectativas, porque lo que nosotros pasamos, tanto el comisario Cáceres como yo, y las otras víctimas que no denunciaron en su momento, no se recupera. Eso ya no se recupera. El tiempo que pasó, todos los sufrimientos que nosotros tuvimos, ya no recuperamos. Pero por lo menos ahora se hizo justicia. Decía justamente la doctora Cándida Fleitas, hacía referencia a ese tiempo perdido, tanto en lo económico, en lo familiar, en lo anímico inclusive. ¿Eso es lo que usted también más siente? Sí, eso es lo que yo estoy diciendo en cuanto a mi persona, en cuanto a lo que es el comisario Cáceres y también las otras víctimas. Así. Bueno, y acá me encuentro también, compañeros, con el doctor Rolando Alum, en este caso, en representación del comisario Alfredo Cáceres. Así es, doctor. Así es. Realmente estoy contento y sorprendido también, porque me gustó la determinación del tribunal de que directamente haya dispuesto la prisión al término de esta jornada tan larga, porque se merecen estos señores que litigaron libremente, hicieron lo que quisieron de nosotros y nosotros fuimos los torturados durante todo este tiempo del proceso. A más de la falta de respeto, especialmente hacia mi persona, que yo soy miembro de la institución policial. Lo que quiero decir y señalar es que se lavó la cara a la Policía Nacional, para que nunca más ningún político se vuelva a atrever a que utilice una comisaría para ordenar tortura, porque acá se ordenó. Y ustedes escucharon que la magistrada dijo, González Maqui dijo, dejo todo a cargo de Walter Borger. O sea, tenía carta blanca, el individuo hizo lo que quiso en la policía. Destruyó gran parte de la moral de la institución, que tiene que reivindicarse. Y así espero. Gracias, muchas gracias. Bueno, justamente ahí estaba el representante, en este caso, de una de las víctimas también, compañeros. Te escucho, Raúl. No sé si ya se fue la fiscal del caso, si ya se retiró. La vemos retirarse justamente. Vamos a ver si le podemos alcanzar. Me decís, Raúl, cuál es la consulta, así también le trasladamos a ella. Muchísimo tiempo aguantó ella ahí durante el juicio que le hayan dicho palabras, especialmente Merardo Palacio, de cómo ella afrontó toda esta situación, porque le venían diciendo palabras y palabras cada vez que ella había un receso, un pequeño receso. Cómo ella sobrellevó toda esta situación bajo control. Vamos a trasladar la consulta Durante acá, el la juicio podemos también. alcanzar. Doctora, la molestamos nada más por lo siguiente. Me hacían referencia a todo el proceso transcurrido, inclusive esas suertes de ofensas, inclusive menciones contra su persona. ¿Cómo pudo usted afrontar toda esa situación también? No, realmente ofende no el que quiere, sino el que puede. Entonces, nunca tomé esas agresiones verbales por parte de uno de los acusados de manera personal. Dentro de todo, en la función entendemos el contexto y la situación. Cierto que muchas fueron las veces en que el señor, principalmente el señor Palacio, se mostró ya muy agresivo, principalmente con las querellas y con la parte, con esta representación, pero
pero nada, son cosas que hay que saber sortear y saber elegir las batallas. Incluso mencioné en forma jocosa también estaba mencionando. Sí, realmente el señor es muy especial y tuvo un comportamiento un poco agresivo durante la tramitación del juicio, entonces habían jornadas que eran más llevaderas y otras que eran un poco más estresantes, pero lo importante es que por fin pudimos concluir este juicio. ¿Cómo calificaría sobre todo? Sí, totalmente. Y además podemos decir de que sí, ¿cómo calificaría un este proceso juicio dentro también, del Oliver? penal de Por la casi división 25 años, el día de la fecha y ha también concluido por con una todas condena las chicanas. que es lo que se buscaba. Ahora, para calificar a este juicio en relación a los procesos llevados a cabo, las chicanas presentadas, el tiempo inclusive para concluir este juicio oral y público. Realmente nadie niega el derecho de las defensas de ejercer todos los recursos que estén a su alcance, pero en este caso en particular ya se excedieron. Incluso esa ya es la postura de la Corte en la última resolución. Entonces, por la cantidad de veces que recusaron y eran los mismos fundamentos. O sea, ellos iban recusando y no iban variando los motivos. No existían motivos reales para una recusación o que una de las miembros se aparte y se desintegre el tribunal, que era lo que finalmente ellos buscaban. Pero por suerte no lograron ese objetivo. Gracias, doctora, nuevamente. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, felicitaciones también a la representante del Ministerio Público. Pero, ¿por qué le pedí esto a Oliver? Porque la entereza que tuvo la fiscal es realmente increíble. Porque estuve ahí en la sala de juicio oral y público y cada vez que le tocaba al señor Merardo Palacio especialmente, Sí. decía lo que quería. Pasaba enfrente, le decía algunas cosas a la representante del Ministerio Público, le decía algo a la defensa, cosas Insultaba, ofensivas, sí. Y imagínate esa situación en pleno juicio. Claro, porque la idea pues es justamente generar desequilibrio o descontrolar a la otra parte. Utilizan todo tipo de recursos, Sí. ¿verdad? Pero en este caso, la fiscal, la representante del Ministerio Público se mantuvo en su postura y eso fue fundamental también, ¿verdad? Para tener esa solvencia. Qué importante el resultado de hoy. Sí. Se hizo tanto esperar. Se hizo esperar muchísimo y también no sé si escuchaste la última parte de lo que manifestaban los miembros del tribunal. Oliver, si podés resumir un poquitito de lo que decían tanto la magistrada Fleitas, Ocampos y Weisensen. De hecho que sí, Raúl, y justamente la magistrada Candia es quien tomó el mando en este último punto, a los efectos de dirigirse principalmente a cada una de las partes, inclusive al señor Walter Bauer, que lo estaba viendo de forma telemática, como bien lo explicabas inicialmente, y mencionaba que esta tardanza o este periodo tan extenso en el cual concluyó este juicio, en parte se debió justamente por causa de las propias personas, en este caso acusadas y hoy ya condenadas, en razón de las diversas chicanas presentadas. Otro de los puntos muy interesantes también citadas por la magistrada tiene que ver con las causas y las consecuencias, en este caso para las dos principales víctimas, porque decía, no solamente se trata de esos golpes, empujones o incluso aquellas situaciones que hayan hecho que se den algunos rastros de sangre, inclusive en las víctimas en aquel momento, en aquel año 2000, sino que también el resultado y la consecuencia de eso. Consecuencias a nivel familiar, a nivel económico, inclusive pérdida de lo que tiene que ver con el trabajo, inclusive ya en lo anímico también, lo que justamente revelaba el señor Jorge López también, una de las principales víctimas y que habló con nosotros. Entonces, esas son las cuestiones que también recalcaba la magistrada al final de este juicio. Excelente, Oliver, gracias por todo el informe. Y por último nada más, ellos tienen remisión inmediata porque Bauer siguió de manera telemática. Exactamente. En el caso de Walter Bauer tengo entendido que él tiene una autorización o un permiso para que el día lunes pueda asistir a un centro odontológico. Después ya de manera inmediata sería trasladado hasta Viñascue, o decía también hasta el centro penitenciario más adecuado, que es lo que también se aplica en los demás casos. ¿Y Vera y el Merardo, ellos se fueron ya directamente o...?
Fueron directamente, sí. En ese caso, por ejemplo, Bower estuvo siguiendo todo el litigio en libertad. ¿Eso Sí. se le hace un acompañamiento para corroborar que justamente cumpla con eso? Porque si tiene que ir primero a la inspección médica, Claro, se tienen que ir. encargar los custodios, me imagino ya. Sí, pero ya tiene Sí. una condena. Por eso. Ahí para asegurar llevarlo posteriormente. Anío Cañicema. Porque yo tengo entendido que él siguió todo este proceso de litigio en libertad. En libertad, sí, totalmente, todos. También Merardo y Vera. Gracias, Oliver, muy amable. Hasta luego. Por último, nada.